Buenas tardes, es un placer saludarlos en este nuevo diálogo Conectas, en esta oportunidad para hablar sobre la pandemia, los recursos públicos y la transparencia específicamente en República Dominicana. Es un placer darle la bienvenida a esta actividad, que es un programa conjunto que se está desarrollando con participación ciudadana, el capítulo local de Transparencia Internacional en República Dominicana, con Innovación para el Cambio, que es una organización global, una iniciativa global para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, y por parte de Conectas, que es una plataforma regional hemisférica en América Latina para promover el periodismo de investigación, el periodismo de profundidad. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas, yo dirijo la mesa editorial de Conectas y en esta oportunidad es un placer darle la bienvenida a nuestros aliados. Tenemos más de 120 personas registradas en el evento. De estas, 80 personas son de República Dominicana y el resto son de 11 países. Ha generado gran atención esta iniciativa. Esta actividad de hoy es la primera de 3 que van a desarrollarse en esta alianza entre Innovación para el Cambio y Participación Ciudadana, y que busca articular esfuerzos desde el periodismo y desde organizaciones de la sociedad civil para fiscalizar, profundizar e ir más allá de la información sobre lo que está pasando con los recursos de la pandemia. Muchas gracias a los auspiciantes, quienes facilitan la posibilidad de este evento, y muchas gracias a cada uno de ustedes, los espectadores que han sacado de su tiempo. Estaremos una hora en esta actividad. Quiero presentarles a Indira Suero. Ella es editora de Conectas, periodista de investigación, quien va a estar al frente también del trabajo editorial con los periodistas y con los investigadores de las organizaciones de la sociedad civil, y que en esta oportunidad también hará la moderación de este panel. Indira, muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor representar a Conectas y especialmente al moderar un encuentro tan importante como este que estamos haciendo en República Dominicana para hablar sobre el tema de pandemia y transparencia de recursos públicos. Antes de iniciar con esta conversación que tendremos con nuestros panelistas, pues voy a presentarlos brevemente. Tenemos aquí a Carlos Pimentel, quien está al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Gobierno de República Dominicana. Carlos tiene bastante experiencia en la gestión pública, en gobierno abierto, función pública y contrataciones públicas. También nos acompaña Glenis de Jesús Checo, quien es abogada feminista y trabaja actualmente para Oxfam en la República Dominicana, y también como consultora para organizaciones sociales, nacionales e internacionales en temas que tienen que ver con políticas públicas inclusivas. Y por supuesto, también tenemos completa nuestro panel el profesor Faustino Collado, quien es economista y politólogo y pues imparte clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También Faustino es coordinador de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana. Y pues ya luego de realizar esta presentación de cada uno de nuestros panelistas, pues empezamos directamente con las preguntas. Y voy a empezar contigo, Carlos. Vemos que en la República Dominicana durante 2020 enfrentamos uno de los años más difíciles y complicados en cuanto a salud, pero también el plano político electoral tuvo mucha incidencia. ¿Qué tanto consideras tú que afectaron las elecciones congresuales y presidenciales al manejo de recursos públicos para atender esa crisis de salud causada por la pandemia? Muchas gracias por la invitación, tanto a Innovación para el Cambio, Participación Ciudadana y Conecta. Un placer poder compartir en este panel con Glenis de Jesús y con el profesor y amigo Faustino Collado. Bueno, lo primero que debemos señalar que los aspectos vinculados a la transparencia, administración pública y salud en la República Dominicana son problemas estructurales. Y tenemos situaciones y problemáticas de larga data, de ausencia de políticas públicas del Estado Dominicano para garantizar estos derechos fundamentales. No obstante, la incidencia de la pandemia pues tiene la tendencia de agravar la respuesta del Estado
para poder garantizar derechos. Y esto por todas las debilidades institucionales, por los problemas vinculados a la corrupción en la República Dominicana y por la ausencia del cumplimiento de la ley, la ausencia de ese principio de legalidad. El año 2020 pues, fue un desafío enorme para la República Dominicana porque además de todos estos problemas estructurales, algunos históricos, se agrava con la pandemia y se profundiza porque el país tuvo que organizar unas elecciones municipales, congresuales, presidenciales, en el marco de la pandemia y además todas en un mismo año. Y considerando también que hubo un intento de implementación en el país de un voto automatizado, un voto electrónico, que no funcionó, que fracasó y que, bueno, por primera vez en la historia en este país se tuvo que suspender unas elecciones. Entonces, estuvimos al borde de una crisis de gobernabilidad, una crisis que pudo traducirse a una crisis política y con ella profundizar aún más la carencia, las limitaciones económicas del pueblo dominicano. Fue un año muy difícil, logramos superarlo, logramos organizar unas elecciones con limitaciones, con insuficiencia, logramos elegir nuevas autoridades, hubo un recorte del periodo de transición y un nuevo gobierno que asume con un país impactado por una pandemia. Ciertamente, una situación muy difícil para el pueblo dominicano ha significado el año 2020, considerando el impacto de la pandemia desde marzo de 2020, con ese proceso electoral, esa transición, problemas estructurales, y estuvimos al borde de una crisis política de gobernabilidad en la República Dominicana. Faustino, desde lo que es la academia y las organizaciones de la sociedad civil, ¿comparten ustedes este diagnóstico que acaba de describir Carlos, o hay algo más que consideran que impactó al país? Esa parte la compartimos, pero es indudable que dadas las características clientelar de la campaña política en nuestros países, el partido gobernante básicamente utilizó excesivos recursos, dilapidó recursos para aplicarlo al proselitismo. Y eso afectó luego el presupuesto público, que tuvo que tomar más deuda pública por motivo de la pandemia, porque no había reserva, los fondos públicos, el presupuesto, las arcas del Estado estaban muy afectadas por el gasto de campaña. Dentro de ese aspecto clientelar, quiero destacar un aspecto que descubrimos en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Bueno, aclarando que hace unos días recesé de la coordinación de la comisión para darle oportunidad a otro compañero. Pero en la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, cuando revisamos el gasto del Partido de la Liberación Dominicana, que debe informarlo a la Junta Central Electoral, descubrimos que un gasto que el candidato de ese partido de gobierno, Gonzalo Castillo, había hecho trayendo dominicanos que se encontraban en diferentes países del mundo, trayéndolo en su avión privado, porque él es empresario privado de una compañía de aviación. Esos gastos, esos costos de esos viajes, lo hizo con fondos públicos, con los fondos que el gobierno, a través de la Junta Central Electoral, le da a los partidos políticos, en este caso al PLD. Quiere decir que, y luego el candidato salía con esa gente llegando al aeropuerto, haciendo video y haciendo promoción política, pero exactamente con fondos públicos. O sea que todo eso vino en contra. Después de los recursos que faltaron, pues hubo que buscarlo con deuda externa. Glenis, vemos que sobre el manejo de pandemia de parte de las autoridades hubo también bastantes comentarios en torno a eso. ¿Qué tanto consideras tú que contempló
ese manejo de la pandemia factores que pudieron ahondar en la desigualdad que de por sí vive el país? Voy a dividir mi respuesta en tres partes. La primera es lo que tiene que ver con medidas de transparencia y de control del gasto público que la sociedad civil dominicana ha demandado de forma histórica en periodos preelectorales. Eso como primer punto en relación a la pregunta sobre las elecciones y el gasto de pandemia. La sociedad civil dominicana ha sido clara en demandar que cuestiones como el 5% de libre disposición del presidente de la República, que el presupuesto de obras y contrataciones y que el presupuesto de publicidad y propaganda de las instituciones del Estado se congele durante el periodo de campaña. Y otras medidas similares, otras medidas, estoy dando un ejemplo, pero varias medidas que están dirigidas a evitar el uso clientelar de los recursos públicos en las campañas electorales, que como bien se indicó Faustino, es bastante alto en el país. Esas medidas no se implementaron y yo creo que es una demanda que hay que reiterar para el futuro y una lección aprendida. Lo segundo es que es muy difícil establecer la relación entre pandemia, o sea, disposición de recursos para paliar los efectos de la pandemia y los procesos electorales en medio de un proceso en donde no se puede saber exactamente cuál fue el costo de campaña. La ley de régimen electoral, nueva ley que estrenamos, puso una serie de disposiciones para controlar mejor el costo de las campañas y la financiación de los partidos. Sin embargo, eso, y Participación Ciudadana elaboró un informe sobre el tema, no conocemos cuál es el costo real. Hay una percepción de que ha sido la campaña electoral más cara, pero eso es solamente una percepción que no se puede verificar con evidencia. Y los informes que presentaron los partidos se asume que cumplen el tope, pero tampoco lo podemos verificar porque no existe información pública lo suficientemente detallada. Eso en relación a, entonces, en ese contexto, la disposición de recursos públicos para paliar la pandemia, claro, se ve afectada, como señaló Faustino y como señaló Carlos, porque recibimos una pandemia en medio de una campaña electoral que ha drenado recursos públicos. Y en un contexto, y ahí voy con una parte de la pregunta que me haces, en un contexto de profundas desigualdades preexistentes. Un sector de salud con serias deficiencias estructurales, con un nivel de financiación, o sea, de asignación de recursos públicos al sector salud bajísimo. Una red hospitalaria que no da abasto, pero además una población que vive en condiciones de hacinamiento, de vivienda precaria, el déficit de vivienda y las condiciones de hábitat, de saneamiento y de acceso a agua en el país son bastante precarias, como todos sabemos, y así podremos seguir. Entonces, bueno, no me puedo olvidar de esto, y un sistema de cuidados que descansa sobre las familias, es decir, un estado en donde todo lo que está relacionado con cuidado no forma parte de una política pública de atención al cuidado, sino que descansa en la capacidad de cada familia para asumir el cuidado de forma individual, y dentro de la familia, las mujeres son las llamadas a asumir el cuidado. Entonces, en ese contexto de enorme desigualdad, claro, la pandemia llega a chocar, a desestabilizar y como señalaron mis compañeros, a profundizar un montón de desigualdades que ya existían. Carlos, vemos que hay mucha coincidencia en las restricciones bastante importantes a la transparencia en actuaciones y ejecuciones del presupuesto. Un ejemplo de eso es que en los 8 informes remitidos al Congreso Nacional desde abril de 2020, pues no se incluyen los montos que se le pagaron a laboratorios privados por la realización de las pruebas PCR o esas erogaciones mensuales en programas de asistencia. ¿A qué se debe esta restricción de transparencia? Se debe básicamente a las profundas debilidades institucionales,
a la ausencia de cumplimiento de las disposiciones normativas, tanto en el ámbito constitucional, y a las debilidades y a la captura de los órganos de control y fiscalización que no han ejercido su rol y sus funciones. Entiéndase, el Congreso Nacional en la República Dominicana no ha jugado su rol de fiscalización, ni lo hizo en el pasado, ni lo está haciendo ahora, y mucho menos en el marco de una situación de pandemia donde debe haber y se debe remitir al Ejecutivo, el Ejecutivo debe remitir al Congreso informes periódicos. Pero también tenemos que poner sobre la mesa que en la República Dominicana no existe una Cámara de Cuentas con los niveles de fortaleza, de integridad y compromiso para jugar su rol de fiscalización. El Sistema Nacional de Control y Fiscalización en la República Dominicana no juega su rol, y además esto sumado a una ausencia de una cultura de rendición de cuentas, de uso de los fondos públicos, se ve agravada, se ve profundizada en un momento como este, donde existe el interés de tener más información, donde la ciudadanía exige y demanda mejor administración de los recursos públicos, y para eso es fundamental pues la rendición de cuentas, los controles, pero al mismo tiempo es fundamental un efectivo nivel de planificación, porque una de las principales características relacionadas con la transparencia está íntimamente ligado a un nivel de planificación que pueda reducir los niveles de discrecionalidad y con esto evitar la improvisación y el dispendio de los gastos, del gasto público. Cuando nos encontramos en una pandemia, pues regularmente muchos de los gastos no obedecen a una planificación, obedecen a una urgencia, obedecen a una emergencia, y regularmente existen mayores riesgos de corrupción en relación a estos gastos. Entonces es necesario que en la medida que somos impactados por un fenómeno como es la pandemia, debe haber mayor rigor en el gasto, para eso debe haber mayor nivel de planificación, para eso debe haber mayores y mejores informes de rendición de cuentas, debe haber más y mejor demanda ciudadana y al mismo tiempo mucho más control del primer poder del Estado, que es el Congreso, que en la República Dominicana ha olvidado históricamente que una de sus funciones, además de legislar y representarnos, es el rol y la función de fiscalización. Entonces, Carlos, aunque por ejemplo exista una organización como la que tú diriges, vemos que dentro del mismo gobierno hay casos de fallas de transparencia. Estamos hablando de situaciones vinculadas al Estado Dominicano. El Estado Dominicano y todos los indicadores, todos los estudios que miden institucionalidad, que miden democracia, que miden corrupción, pues han planteado que en el país existen graves problemas vinculados con la institucionalidad, graves problemas vinculados con la democracia. Y un país como este, donde existe mucha corrupción, donde existe mucha impunidad, donde existe altos niveles de complicidad, donde existe un contubernio público y privado para depredar el erario público, donde existen prácticas de captura del Estado, cuando es impactado por una pandemia, pues se profundiza y se distorsiona los elementos fundamentales del resorte de la democracia, y por eso el Estado se ve con los impedimentos fundamentales para garantizar los derechos que no ha podido garantizar en situaciones normales, y en una situación de pandemia pues se profundizan aún más. Y me refiero de manera muy particular a ese derecho a la salud que garantice la igualdad de todos los dominicanos y las dominicanas. Me refiero a ese derecho a la educación con igualdad a todos los dominicanos y las dominicanas, y además un derecho fundamental vinculado al hábitat, a la vivienda, al entorno adecuado que garantice la vida y la salud de todos los dominicanos. O sea, tenemos problemas profundos de orden estructural que el Estado Dominicano no ha podido dar respuesta y que, impactado por una pandemia, se profundizan. Y además voy a dejar sobre la mesa la siguiente idea: no solamente que se profundizan los problemas, sino que las disposiciones políticas, herramientas, instrumentos que existen en el actual momento deben ser repensados para poder dar respuesta a los problemas a los cuales nos afrontamos luego de este impacto de la pandemia. Glenis, ¿cómo en un contexto como el que vivimos actualmente se puede lograr una mayor vigilancia de parte de la sociedad civil y de los medios de comunicación? Otra vez, voy a hacer referencia a que la sociedad civil dominicana tiene muchos años reclamando
reclamando mayor transparencia. Cuando se trata de asignación de recursos para garantizar derechos y los recursos que tiene disponible el Estado, se supone, en teoría, ¿verdad?, que tienen que ser utilizados para garantizar el acceso a derechos. Con lo cual, la población debería de saber, y esta es como el primer punto que quiero resaltar, la primera obligación en términos de rendición de cuentas es que el Estado sea capaz de informar cómo utilizó los recursos para garantizar bienes y servicios, es decir, cuál es la relación entre mi gasto y mi satisfacción de un derecho. Eso en el Estado Dominicano sucede de forma muy precaria. En un estudio que realizó Oxfam hace, ya está un poco viejito, ya tiene más de un año, encontramos que 3 de cada instituciones del Estado reportaban atrasos o no ejecución de bienes y servicios. Es decir, 3 de cada instituciones públicas eran incapaces de decir en qué se gastaba el dinero, ¿no? Entonces, la primera medida sería, pero eso está establecido por la ley. La ley indica que las instituciones públicas tienen que tener presupuestos públicos indicando en qué bienes y servicios van a producir y qué resultados quieren obtener, y tienen que dar cuenta sobre eso. Entonces, lo primero es garantizar que la ley se cumpla en el sentido de que los presupuestos puedan reportar no solamente la planificación, que Carlos le señaló muy bien, sino el gasto, cómo efectivamente el gasto se ejecuta, que sea comprobable. En la parte de la planificación hay un elemento importante, que es que el presupuesto nacional se realiza. Otra vez, el presupuesto nacional es una expresión financiera de los planes de un Estado. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué yo le voy a apuntar? La planificación se realiza con bajísimos niveles de participación ciudadana. De hecho, en el índice de presupuesto abierto, es una de las clasificaciones más bajas en el país. Tenemos órganos para participar en la elaboración del presupuesto que, voy a utilizar un término que ya Carlos utilizó, que están completamente capturados, en donde la ciudadanía no tiene participación efectiva ni voz efectiva. Pero además el órgano que tiene que estar ahí para garantizar que el presupuesto responda a las prioridades nacionales, que es el Congreso, no fiscaliza y no participa en la elaboración del presupuesto, pero no al inicio del año, tampoco participa cuando se le presenta el presupuesto complementario. Es decir, el Congreso no cumple su misión de fiscalizar que la planificación del gasto nacional esté atada a la nación, a las prioridades, a las necesidades que tenemos como sociedad. Y por último, entonces, digamos que hay una necesidad la primera es que haya más información, la segunda es una necesidad de que los mecanismos de fiscalización de la planificación del gasto efectivamente funcionen y los servidores públicos asuman su rol y su responsabilidad de fiscalizar la planificación y el desarrollo de esa planificación. Y por último, existe un organismo de auditoría y control del gasto público. Ese organismo de auditoría y control del gasto público tiene que ser capaz, o sea, tiene que de una manera proactiva vigilar cómo se gasta el dinero. Y esto es una deficiencia en el Estado Dominicano, que es anterior a la pandemia, que está en la pandemia y se irá en la pandemia y tenemos que seguirla debatiendo. La obligación de auditar el Estado no es pasiva, es necesariamente proactiva. La Contraloría es el órgano encargado de vigilar el gasto, de vigilarlo. Y esa no es una obligación que se pone en movimiento cuando me llaman. Una obligación que yo ejerzo 24/7 como entidad estatal. Entonces, creo que en esos 3 puntos, por ahora, serían como mis recomendaciones.
Bueno, recordar al público que está viendo este panel que pueden poner cualquier pregunta que tengan a nuestros panelistas en el chat y pues con gusto la leeremos. Tenemos aquí una pregunta, bueno, dos preguntas del público. La primera es si se puede someter a juicio público la transparencia total del manejo de los fondos del Ministerio de Salud desde el periodo septiembre-diciembre, específicamente en sus compras y contrataciones. Carlos, imagino que esta pregunta se dirige a ti. Bueno, yo no he hecho una evaluación de la disponibilidad de información en el portal del Ministerio de Salud Pública vinculado a las contrataciones, pero sí puedo decir que todas las contrataciones que realiza el Estado Dominicano a través del portal transaccional tenemos registro de esa información y tenemos datos que están disponibles para todo ciudadano que quiera acceder a ellos, vinculado a las contrataciones relacionadas a COVID, sea contratación de alimentos, contratación vinculada al tema de educación o el tema a salud. En los actuales momentos, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, el Estado Dominicano ha adjudicado unos 1.045 contratos que tienen de alguna manera u otra algún tipo de contratación de bien o servicios relacionados a COVID. Esa información está disponible e incluso los montos de cada uno de esos contratos. Debemos, para los amigos que están con nosotros en este panel y que tal vez no tienen la información del sistema de contrataciones de la República Dominicana, nosotros tenemos un portal transaccional, un sistema electrónico de contrataciones que es obligatorio, que actualmente 341 unidades de compra del Estado Dominicano transan a través de ese portal. Eso quiere decir que nosotros tenemos a través del mismo la posibilidad de rastrear todos los procesos. Y la semana pasada acabamos de hacer público una herramienta que hemos diseñado de monitoreo preventivo y monitoreo reactivo de todas las contrataciones que realiza el Estado Dominicano, que son entre 150 a 200 contrataciones diarias, y a través del uso de ciencia de los datos hemos organizado la información para estar disponible en formatos abiertos. Eso es con relación a las competencias del órgano rector, que tiene una función de descentralización de las políticas, y ya la parte operativa de descentralización es de cada ente y cada unidad de compra. Puedo decir que con relación a las contrataciones en la República Dominicana tenemos suficiente información disponible en la página, y cualquier otra información a través de la Ley de Acceso a Información, cualquier ciudadano periodista la puede solicitar, y estamos en todo el deber y con todo el gusto de facilitarle esa información. Déjame agregar algo sobre Sí, eso, Faustino. Indira. Claro. En el caso de salud pública, que creo que en ese trimestre se descubrió que una directora del departamento de compra de medicamentos, de alto costo, medicamentos de alto costo, cometió una serie de irregularidades porque estaba en complicidad con compañías para comprar medicamentos vencidos y alterados, y lo estaban suministrando a la población, lo que es un doble crimen. Esa funcionaria fue desvinculada, pero no se conoce que el ministro de Obras Públicas, de Salud Pública, que le corresponde, haya sometido a esa funcionaria al Ministerio Público. No se conoce que la haya sometido, que yo sepa. Así es, y hay que decir también, agregar que alrededor de los medicamentos de alto costo, en la República Dominicana ha funcionado un entramado público-privado para la depredación del presupuesto general de la nación a través de proveedores que han agenciado contratos a través de la modalidad de proveedores únicos, que en realidad no son proveedores únicos, son intermediarios únicos, y además en algunos casos se han instalado, como el caso de las máquinas para diálisis, se han instalado un tipo de máquinas que solamente pueden ser utilizadas con un único insumo que es suministrado por una única empresa. Alrededor de ese programa, y ustedes saben que en el actual momento hay un proceso en la Procuraduría General de la República vinculado a todo el tema de compra de medicamentos. Pero también hay que decir que
en el cambio de gobierno, en la transición, se encontraron todo el abastecimiento de promesas. El país no tenía ningún tipo de medicamento en los almacenes, sobre todo medicamentos que tuvieran aptos para el consumo humano. Por eso, dentro de las primeras medidas que se adoptaron de adquisiciones de insumos y medicamentos, fueron procesos de urgencia, porque en el país no había medicamentos e insumos en almacén. Y cuando digo en almacén, porque digo esto porque probablemente habían contratos firmados y adjudicados, pero no necesariamente insumos para atender a los dominicanos y las dominicanas. Y reiteramos que el programa de alto costo ha sido una fuente de corrupción en la República Dominicana, no y únicamente en la pandemia. En la pandemia probablemente se agravó, pero venía funcionando desde hace mucho tiempo una estructura delictiva, pública y privada alrededor de ese programa. Tenemos añadir un dato. Sí, Glenis. Sobre el sector salud. El sector salud fue analizado en el país para ver cuál era el nivel de transparencia del presupuesto específicamente en el sector salud. Y en ese análisis lo que se reveló fue que el nivel de transparencia es bajísimo. De 10 temas analizados, solo en 4 el sector salud, todos los órganos que lo componen, daban información sobre qué se hacía con el dinero. Y en temas como, por ejemplo, fíjense, en detalles sobre cómo y dónde se gasta el financiamiento sectorial para el sector salud, no se encontró ninguna información disponible, ninguna, de ningún tipo. En el gasto en instalaciones o unidades de prestación de servicios, 0 dato. En prestaciones, en asignaciones por subfunción, para, por ejemplo, salud materna, 0 información. Es decir, es una de las, en estos momentos de pandemia, es una de las sectoriales más relevantes para el país y donde menos información sobre gasto se tiene. Aquí vemos también otra pregunta del público. Les voy a pedir que por favor la respondan brevemente. Y es que ¿cuáles acciones desde la sociedad civil se pueden realizar para presionar al Congreso para que ejerza su papel de fiscalización, en especial ahora en tiempos de pandemia? Las acciones que se pueden realizar son muchas. O sea, el asunto no es de espacio, porque esto se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos una sociedad civil muy inestable, con pocas organizaciones que realizan una labor constante. Nosotros en República Dominicana tenemos muchas organizaciones cívicas y sociales, pero hay mucha falta de coordinación, de cohesión y liderazgo. Y entonces esto limita la incidencia y la presión social. Pero desde el uso de los mecanismos existentes de participación social en la legislación dominicana, empezando por la ley del Distrito Nacional y los municipios, que tiene más de 5 mecanismos de participación, incluso, y aprovecho que Carlos que está aquí como director general de compra y contrataciones, para recordarle que la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios contempla que en la comisión de compra de cada ayuntamiento debe haber una representación de la sociedad civil, en este caso de los comités de seguimiento. Lo que pasa es que la mayoría de los municipios no están constituidos los comités de seguimiento, y si los comités de seguimiento no están constituidos, entonces podríamos decir que no hay una base objetiva para que esto se le dé cabida en los ayuntamientos, pero esa parte hay que cumplirla. Hay veedurías que se han instituido en algunos ministerios que han fracasado, no es la modalidad. La misma dirección de compra, Carlos, no sé qué tú has hecho en este sentido, tiene un consejo, y en ese consejo, aparte del CODIA y aparte de Fedecámaras, Cámara de Comercio, dice que hay 2 delegados nombrados por el presidente de la República, lo cual es una distorsión, porque los delegados, la representación civil que nombran los presidentes de la República, como es el caso de Indotel, se me ocurre ese nombre, el Consejo Directivo de
Instituto de Telecomunicaciones, los presidentes de la República lo que nombran es allegados. Entonces, en el tema que creo que tú tienes ahí, Indira, más adelante, de la modificación de la ley 340, la ley de compra, avanzo que este es uno de los artículos que debe ser modificado para que la Dirección de Compra y Contrataciones haya una representación de la sociedad civil que sirva de seguimiento. Ahora, en el Congreso, la mejor forma de presionar es en sus lugares de origen, en las provincias donde son electos los diputados y los senadores. A ellos es que hay que presionarle en sus comunidades para que ellos rindan cuenta del ejercicio legislativo, uno de los cuales es la fiscalización de los fondos públicos. Faustino, continuamos con usted. Ajá. Yo quería por favor, veo que Carlos quiere decir algo. Quería referirme a algunos de los aspectos que ha tratado Faustino, me parece muy interesante. Bueno, con relación a la ley del Distrito Nacional y los municipios, tenemos un desafío enorme. Actualmente apenas 49 ayuntamientos de los 198 están transando a través del portal y es una de las entidades que administran menos presupuesto, pero un presupuesto que tiene más impacto directo en la población y donde los niveles de control vinculados a las contrataciones públicas pues han sido más vulnerados. De hecho, desde que asumimos nuestra función como director de contrataciones públicas, nos hemos apoderado ya de 3 investigaciones de oficio de procesos de contratación de los ayuntamientos de las empresas para la recogida de desechos sólidos, que es un modo de operación, de pliego de condiciones y de contrato para favorecer a determinados grupos económicos. Y es un elemento que las organizaciones sociales pueden tener en cuenta para los procesos de monitoreo, para los procesos de incidencia, las compras a nivel de los ayuntamientos de bienes y servicios y la vinculada a la contratación de servicios que los ayuntamientos están en la obligación de ofrecer, como es el tema de la recogida de basura, que es una verdadera mafia en la República Dominicana alrededor de ese tema, es la basura y la corrupción de la mano. Segundo tema que es muy importante, y estoy de acuerdo con Faustino, la modalidad de veeduría en la República Dominicana fracasó. Y fracasó la modalidad de veeduría que implementó el anterior gobierno porque inventó un mecanismo de veeduría sobre la base de la designación, sobre la base de la cooptación. Y eso lo denunciamos en innumerables ocasiones y al día de hoy mantenemos nuestra posición que ningún proceso de veeduría, de participación de la sociedad civil en el seguimiento a políticas públicas puede ser sobre la base de la designación de ninguna autoridad. La ciudadanía tiene que hacer veeduría como ejercicio ciudadano libre de sus metodologías, libre de su proceso y libre de presentar sus resultados y sus acciones de incidencia. Por eso, el decreto que creaba la veeduría de cooptación está siendo revisado y va a ser modificado y vamos a proponer otro mecanismo de participación de la ciudadanía que pueda respetar esos principios fundamentales y ese rol de participación de las organizaciones y de los ciudadanos. Y ciertamente, el otro punto que Faustino señala es que la ley 340 crea lo que es la comisión consultiva, que está integrada por el CODIA, por la Cámara de Comercio, da espacio para 2 representantes de sociedad civil que también serían designados por el Ejecutivo, y nosotros no hemos convocado esa comisión consultiva porque entendemos que en el proceso de modificación de la ley 340 que estamos inmersos, esa disposición debe ser revisada, debe ser fortalecida. Ahora bien, también es importante y está pendiente en la agenda de todos los dominicanos y las dominicanas promover todos los mecanismos de participación que están establecidos en nuestra Constitución y que el Congreso no ha tenido la capacidad de adoptar al país de normativas que lo regulen. Me refiero al plebiscito, al referéndum, que son mecanismos de participación establecidos en nuestra Constitución que al día de hoy no se ha logrado los mecanismos normativos que garanticen su operatividad. Y está pendiente en la agenda de los dominicanos y las dominicanas, que también la levantamos en la reforma constitucional del 2010 y entendemos que es importante, uno de los mecanismos de participación más importantes que debemos abrazar para fortalecer nuestra democracia, que es la posibilidad
de que los dominicanos y las dominicanas puedan revocar el mandato también como mecanismo de participación. Lo que quiero decir es que hemos estado promoviendo mecanismos de participación, tenemos herramientas, tenemos procedimientos, tenemos incluso conquista en el ámbito normativo, pero no hemos logrado concretizar en su operatividad para que la ciudadanía no solamente tenga voz, sino que tenga derecho y que lo ejerza de manera eficiente a través de los mecanismos establecidos. Ante una situación como la que estamos viviendo por la pandemia, ¿cuáles son esos riesgos de que los recursos se pierdan debido a casos de corrupción o a malas prácticas de contratación? Bueno, hay varios riesgos. Primero tenemos un mal de origen, y es que el Estado dominicano, como Estado capitalista, es un medio de corrupción, o sea, es un Estado corrupto por definición, porque el Estado en estas sociedades de capitalismo atrasado y deformado y dependiente es usado para la acumulación originaria de capital a través de una alianza de políticos, funcionarios y empresarios. Entonces, ese es un mal de origen que lo vamos a tener permanentemente. Eso es una cuenta nueva permanentemente. El segundo riesgo tiene que ver con la legislación que hemos estado hablando. Hay mucha debilidad en la legislación, en el control, en todos los sentidos. En la ley de Cámara de Cuentas y Contraloría, que aunque tienen el control social instituido, que nosotros propusimos en el 2003 cuando se estaba discutiendo esta ley y se aprobó, estas entidades no le han dado forma a través del reglamento, pero esa es una debilidad. La misma ley de compra y contrataciones que Carlos dice, la 340 y la 449, eso también tiene muchísimas debilidades, a pesar de que por reglamento se han hecho algunos avances y Carlos está haciendo algunos esfuerzos, pero hay muchas debilidades, hay mucha discrecionalidad, porque cuando tuve la ley 340 ampliada por la 44906 sobre la compra de secciones, por ejemplo, ahí hay una discrecionalidad para la publicidad, que eso es increíble, para comprar obras de arte, o sea, para comprarle a los suplidores únicos. O sea, hay mucha discrecionalidad en la legislación dominicana. Y por último, en tercer lugar, está la cultura política, el riesgo de la cultura política de nuestros partidos, con una concepción patrimonialista que creen que el Estado es de ellos, que van al Estado para enriquecerse. Y entonces faltan controles en este sentido para depender menos del papel, depender menos de la persona, porque hay personas honestas en la administración pública, pero hay deshonestas que no tienen ningún principio moral. Entonces, hay que depender más de la institución, de la institucionalidad. Hoy día depender más de la tecnología. Por cierto, ahora hay una cierta discrepancia porque este gobierno, que si bien llegó en medio de esta pandemia, en muchas cosas está improvisando mucho. Ahora mismo hay una discusión con dónde ubicar la Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación, que es la que lleva la modernización tecnológica en el gobierno dominicano, que actualmente ha sido una oficina adscrita a la Presidencia de la República y la han pasado al Ministerio de Administración Pública. Entonces, pero nosotros practicamos un modelo cuando la actual directora de la Dirección General de Integridad Gubernamental y es Presidenta de la República y es senadora, una mujer honesta a toda prueba, siendo ministra de Educación, implementó las compras virtuales en tiempo real. Entonces, el riesgo, finalizando la respuesta, el riesgo es todavía la alta discrecionalidad
que existe en la administración pública dominicana, coronada por la cultura patrimonialista que hay en los políticos tradicionales. Glenis, vemos que República Dominicana se encuentra entre los países, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción, con mayores niveles de corrupción. Brevemente, ¿me podrías decir cuáles acciones son necesarias para cambiar ese nivel de percepción en la población dominicana? Una de las razones que explican la percepción de la corrupción es primero los altos niveles de impunidad. En los escándalos por corrupción que anualmente, mensualmente salen en los medios de comunicación, hacen referencia, digamos, a un pequeño porcentaje de los casos que se vislumbran, pero le dan una idea a la ciudadanía de la magnitud del problema. Cuando esos casos no se investigan de manera efectiva, o sea, no pasa nada, o comienzan a investigarse, pero luego no pasa nada a nivel judicial, claro, la percepción de la corrupción aumenta mucho porque la impunidad es palpable. No ocurre nada si la gente es corrupta. Luego hay un segundo elemento que alimenta esta percepción y es una cultura política histórica basada en las relaciones clientelares con el Estado. Muy bajos niveles de ciudadanía, de ciudadanos que reclaman derechos frente a un Estado formado por servidores públicos que los representan, sino unas relaciones de clientela, no basadas en el Estatuto de Ciudadanía, sino de clientela. Entonces, eso genera una cultura como de pequeña corrupción, no necesariamente de macro corrupción, de hecho de corrupción a todos los niveles y además muy legitimada y muy naturalizada. Y luego hay una cuestión que considero muy importante sobre la credibilidad que tiene vamos a llamarle credibilidad presupuestaria, pero es una credibilidad en sentido amplio. Hay una distancia grande que no necesita mucho estudio ni mucha medición entre lo que las instituciones del Estado, sea el gobierno que sea, eso es indiferente, entre lo que las instituciones del Estado prometen, se comprometen a hacer, planifican y lo que efectivamente la ciudadanía recibe. Por ejemplo, desde 2012 el país tiene una ley, una estrategia nacional de desarrollo que tiene unas metas, unos objetivos, unos indicadores. Este es el marco para la planificación de la política pública, de asignación del gasto, de la inversión. Ese es el marco. Ahora, cuando uno se va a lo que efectivamente se asigna para cumplir esa meta, uno ve que necesitaríamos como 30 años más para poder cumplirlo al ritmo que vamos. Pero también hay una distancia entre lo que nuestra legislación plantea y lo que efectivamente se hace. Faustino y Carlos señalaban lagunas importantes en la ley. Y es cierto, la legislación dominicana en planificación, en fiscalización del gasto, tiene muchísimas lagunas. Pero la legislación dominicana también tiene disposiciones que permiten unos mecanismos mínimos. Y eso tampoco se cumplen. O sea, no solamente hay un problema de vacíos legislativos, de necesidad de adecuar la legislación o de adoptar nueva legislación. Hay un problema grande de ejecución efectiva, de implementación efectiva de la legislación, de que hay un reglamento, de que la ley dicta un reglamento, el reglamento nunca se adopta, la ley determina una comisión, que la comisión nunca se crea, la ley determina unos procedimientos, los procedimientos no se cumplen, por ejemplo, la de presupuesto, esto que comentábamos antes, de que el presupuesto tiene que estar atado a bienes y servicios concretos y decir a final de la ejecución presupuestaria en qué efectivamente me lo gasté, eso está en la ley. Un minuto, Glenis. Entonces, bueno, creo que esos tres elementos, esa brecha enorme entre la promesa y la práctica, es como una herida a la credibilidad del gobierno y a la formación de ciudadanía. Faustino, vemos también, hablando sobre ese mismo tema de
las auditorías y también la Cámara de Cuentas, vemos que es un tema bien delicado en República Dominicana y pues nos encontramos en medio de un proceso de selección de nuevos integrantes. ¿Considera usted que se puede convertir la Cámara de Cuentas en el talón de Aquiles del gobierno? La que viene, supongo la que viene, ¿verdad? Porque ya esta se supone que va a ser sustituida el próximo mes, se supone, ¿verdad? Cuando tú hablas del talón de Aquiles, ¿te refieres a presionar, a controlar, a ejercer su papel? A ejercer ¿Ya? su papel, básicamente. Su papel. Yo vi la expresión y me llamó la atención, porque cuando hay tanto deterioro moral, legal, lo normal parece anormal. Porque lo normal es que el gobierno sea controlado, porque esa es la esencia del Estado de Derecho, la esencia de la democracia. No importa que sea una democracia liberal o una democracia social o participativa, lo que sea. Los funcionarios son representantes y son controlados. Hay una frase de que la democracia es el control de todos por todos. Entonces, la Cámara de Cuentas debe hacer su papel. Y la presión que hay en este país, en ese sentido, va a obligar a la próxima Cámara de Cuentas a que haga su trabajo. Ahora, volvemos al punto de los amarres institucionales a cargo del centralismo presidencialista que hay en República Dominicana y en nuestros países latinoamericanos de sistemas presidencialistas. Sucede que el presupuesto de la Cámara de Cuentas, ¿quién es que lo propone? O sea, lo propone la Cámara de Cuentas, el Pleno, pero finalmente, ¿quién es que lo va a aprobar? Un director de presupuesto que lo sube y allí ese núcleo de gobierno hace lo que quiera con ese presupuesto. Y resulta que la Cámara de Cuentas actual, si bien ha fallado para ejercer bien su papel, necesita por lo menos 200 auditores nuevos. Óyeme, 200 auditores nuevos para hacer su trabajo bien hecho. Y relativamente bien pagos, porque deben ser profesionales calificados. Pero el gobierno, a la hora de distribuir el presupuesto, lo distribuye maliciosamente. Y luego, como el partido de gobierno controla el Congreso, cuando el proyecto de presupuesto va al Congreso, los legisladores no se atreven a enfrentar al presidente de la República por la cultura política y por el sistema político. O sea, no es solo el sistema administrativo, el sistema de control que contribuye y deforma esta democracia limitada que nosotros tenemos. Es el sistema político también, donde hay un amarre en los partidos, en su forma de elección, en su forma de dirección, que limitan la fiscalización y el control. Entonces, por eso que yo he planteado que en mi último, no se dice mi último, mi reciente libro sobre la pre- y la postcorrupción en República Dominicana, que en el Estado Dominicano hay una anarquía que hay que resolverlo con una revolución democrática. Aquí hay que hacer una revolución democrática. Y lo planteo democrática para que no se me asuste alguna gente de los que están aquí en el panel. Lo dejo ahí como una revolución democrática donde cambien muchas reglas de juego acerca de la forma de elegir y de ejercer el poder en República Dominicana. Y en eso estamos trabajando. Pasamos a la siguiente pregunta porque estamos un poco cortos de tiempo. Carlos, tengo una pregunta de parte del público y preguntan que llama la atención el mea culpa sobre la falta de transparencia y la corrupción
en el manejo de la pandemia, pero precisamente no es la oficina, ¿no es la oficina de la Dirección General de Contrataciones Públicas la que debería de hacer algo para evitar que esa situación se esté manifestando o sea así? Bueno, el Estado Dominicano tiene varias instituciones que están llamadas a jugar un rol para prevenir, controlar, detectar y sancionar la corrupción. Ya hemos hablado de las instituciones vinculadas a los entes de control, la Contraloría, Cámara de Cuentas, el Congreso en su rol de fiscalización, la ciudadanía en su rol de control social, Dirección de Ética, la Dirección de Contrataciones Públicas juega un rol importante, la Dirección de Presupuesto, Tesorería, todo un endamiaje de la estructura administrativa del Estado Dominicano. En relación a las tareas y las responsabilidades relacionadas con la Dirección de Compras y Contrataciones, creo que puedo señalar algunos datos que son sumamente interesantes de las acciones que hemos desarrollado desde que asumimos nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Lo primero es haber entregado a la Procuraduría General de la República 5 casos vinculados a corrupción de procesos de contratación y lo hemos entregado a la Procuraduría General de la República porque son casos que desde nuestro punto de vista se colocan en el borde de violaciones de tipo penal y están fuera de nuestra competencia y lo hemos tenido que entregar a la Procuraduría. Nosotros hacemos un estimado, recordemos el caso de los 11.500 millones de hormigón asfáltico que involucra al exministro de Obras Públicas y es candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue entregado por nosotros a la Procuraduría General de la República. Entregamos a la Procuraduría Especializada en Prevención de la Corrupción 3 expedientes de irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia. Entregamos el expediente del Plan Social de la Presidencia y entregamos el 26 de noviembre a la Procuraduría el caso de la ex ministra de este gobierno, Kimberly Tavera, por violación y anomalía en la gestión como directora de la Junta Municipal de Las Guayias. Pero también hay que señalar que uno de los roles importantes que hemos asumido desde la Dirección de Compras y Contrataciones es que desde el pasado 17 de agosto que empezamos nuestras funciones y empezamos a trabajar, nos encontramos que en esa dirección teníamos en los archivos 204 casos de la gestión anterior que estaban pendientes de respuesta en los archivos de esta entidad. Y hoy nosotros podemos indicar que durante este periodo se han emitido 209 decisiones en la gestión. Hemos respondido a 3 investigaciones de oficio. Nos hemos apoderado de 2 casos. Dentro de las resoluciones, es importante destacar que al 31 de enero del 2021 se han anulado procedimientos de contratación equivalente a un monto de 1.568.184.000 pesos dominicanos de procesos de contrataciones que han sido anulados por distintas irregularidades. Y dentro de esos procesos le estamos devolviendo al Estado Dominicano el Teatro Agua y Luz, que había sido entregado en una concesión hasta el 2044, en un contrato claramente lesivo. Le estamos devolviendo al Estado Dominicano el Hotel Nueva Suiza, que había sido entregado en una concesión lesiva e ilegal. También el caso de las irregularidades de 3 procedimientos de contratación de la Oficina de Ingenieros de Obra del Estado para la remodelación y reestructuración de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, para la reestructuración de imágenes y elaboración de escultura de la Iglesia Santa Bárbara, así como la construcción del monumento histórico del referido complejo. Lo que quiero decir que independientemente de la necesidad de fortalecer las disposiciones normativas, las políticas de contratación, también entendemos que una firme voluntad de hacer cumplir las disposiciones que establece la ley nos ha llevado en 6 meses de gestión a limpiar los archivos de la Dirección de Contrataciones Públicas, en los cuales encontramos 204 casos sin decisión y al día de hoy hemos tomado decisión de todos estos casos. Le he enunciado algunos de ellos, pero que ha representado para el Estado Dominicano el equivalente al monto
que le indiqué. Eso quiere decir que el fortalecimiento de la dirección de compra para que pueda jugar un rol mucho más activo y que pueda tener niveles de colaboración con el Ministerio Público como el que estamos teniendo, yo pienso que eso va a marcar un antes y un después de lo que ha sido el robo de las contrataciones públicas en la República Dominicana. Voy con Faustino antes de que pues parta a otro compromiso. Faustino, durante esta conversación usted ha hablado sobre la importancia de las leyes y de su reforma. ¿Qué tan importante usted considera que es que en República Dominicana se reforme la ley de compras y contrataciones públicas? Sí, esto es vital, porque la ley 340, que es la ley original de compra y contrataciones, de finales de julio y promulgada el 6 de agosto, en 2 meses hubo una conspiración para modificarla. En 2 meses, entre septiembre, bueno, 3 meses diríamos, finales de noviembre, se modificó esa ley por la 449 y se le eliminó un numeral fundamental de las funciones de la Dirección de Compra y Contrataciones, que ahora dirige Carlos, que es el órgano rector. En la anterior 340, la Dirección de Compra tenía más facultades legales que la que tiene ahora. O sea, ahora tiene menos facultades y hay que fortalecer las funciones de ese órgano rector. Hay que clarificar más la compra de emergencia, la compra de urgencia, la compra por excepción, la compra de único oferente. Todo eso hay que precisarlo porque si bien hoy día hay algunas regulaciones, pero no hay ningún expertise para determinar el monto de cierta compra. Te voy a poner un ejemplo. Es cierto que si una empresa, una institución, un ministerio quiere hacer un mural en su fachada central y quiere que se lo haga el mejor muralista de República Dominicana, diríamos que ese es un único oferente, es un artista único. Está bien, lo elige. Pero ¿y el monto? ¿Cómo se llega al monto? Entonces, eso aquí se ha prestado para mucha corrupción, porque no hay un mecanismo para establecer un mecanismo de experto de otros muralistas también, que determine si el monto que se está estableciendo es justo o no es justo. Hay que modificar la ley 340 para lo que hablábamos hace un rato sobre la participación de la sociedad civil, para el control social. Tiene que ver más veeduría social, más auditoría social. Posiblemente las sanciones tengan que incrementarse también, porque en algunos casos son débiles. De manera que ese es un imperativo que nosotros estamos de acuerdo. En mi libro, que cité hace un momento, de la pre y la postcorrupción República Dominicana, que no he tenido la oportunidad de llevárselo a Carlos, hay mucha propuesta de modificación de la ley 340 y de todo lo que tiene que ver con la normativa de compra y contrataciones en República Dominicana. Le agradezco la invitación, me voy a excusar ante compañeros panelistas y el público porque debo pasar ahora a una clase que me están esperando los estudiantes de una maestría de la universidad. Muchas gracias, profesor Faustino. Gracias por su participación. Gracias, Faustino. Yo quería agregar a ese punto que Faustino señalaba, ciertamente estamos abocados a la reforma de la ley. Estamos trabajando en un anteproyecto de ley que permita fortalecer las herramientas vinculadas a la prevención, a la transparencia, al control. Pero además de todas las mejoras que vamos a incluir en la ley 340 y en la modificación, que es un compromiso que hemos asumido, también hacen falta algunas disposiciones que yo he llamado normas complementarias al sistema de contratación. Y voy a señalar solamente 3.
La República Dominicana debe tener un régimen, una normativa de prevención, sanción y detección de los conflictos de interés, que no lo tenemos, y es un mandato de la Convención Interamericana contra la Corrupción o de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos interés de trabajar en un proyecto que pueda aportar en esa dirección. La República Dominicana no puede seguir sin un marco normativo que regule el lobby. El lobby no está regulado en la República Dominicana. Nosotros no podemos seguir sin un sistema normativo que regule la publicidad oficial. La contratación de publicidad oficial no está regulada en la República Dominicana. Entonces, esos aspectos están pendientes y yo le he denominado a esto el bloque de las normas complementarias a las contrataciones públicas, y tenemos distintas comisiones que están trabajando en estos proyectos de ley que son fundamentales al tiempo que se modifica la ley 340. Por último, quiero dejar sobre la mesa que la modificación de la ley 340 o cualquier ley de compra y contrataciones debe tener dos miradas. Una mirada de transparencia, de control, una mirada anticorrupción, porque la modalidad número 1 de corrupción en la República Dominicana y en muchos de nuestros países de la región es a través de las contrataciones públicas, y dentro de las contrataciones a través de las construcciones de obras públicas. Pero también debemos buscar una normativa de contrataciones que permita los mecanismos para garantizar procesos que tengan agilidad y que permitan el desarrollo. Tenemos que buscar una normativa que busque un justo equilibrio entre los aspectos vinculados a los controles y a la transparencia y los aspectos que permitan que el 32% del presupuesto de la nación en la República Dominicana, que está destinado a las contrataciones de bienes, servicios y obras, sirvan verdaderamente para el desarrollo, sirvan para promover las pequeñas y las medianas empresas, las MIPYMES, y que dentro de las MIPYMES sirva para promover la participación de las mujeres, que sirva para promover las contrataciones sostenibles. Esa mirada hay que ponerla sobre la mesa, porque las contrataciones públicas necesariamente no son un tema anticorrupción. Tenemos que abordarlo desde una perspectiva anticorrupción por una situación de la corrupción endémica que tenemos en nuestros países. Pero las contrataciones públicas, la mirada que tienen que tener, que debe ser en su esencia, debe ser su fin, en las contrataciones para que contribuyan al desarrollo. Antes de pasar ya a nuestra ronda final de reflexiones, tengo una pregunta para cada uno. Glenis, ¿cuáles son esos temas o esos procesos clave donde se debería de poner el ojo para garantizar una adecuada ejecución de los recursos? Lo primero es que hay que poner un foco en una ejecución de los recursos orientada a resultados que puedan ser medibles, que sean concretos. Una ejecución de los recursos, además, que responda a un verdadero sistema de planificación que priorice la satisfacción de derechos básicos ciudadanos. O sea, que ponga en el centro que la ejecución del gasto en una sociedad democrática se dirige a satisfacer y garantizar derechos. Ese es el objetivo. Esto es importante porque esto cambia nuestra mirada. Si el gasto se orienta a satisfacer la vivienda como un derecho, yo tengo un tipo de política y yo tengo un tipo de inversión del gasto público. Ahora, si yo entiendo la vivienda como un bien comerciable que se regula por la regla del mercado privado, yo no voy a invertir en vivienda, porque eso no es un derecho, es un bien que se compra y se vende. Yo no voy a invertir en un derecho al agua, yo voy a invertir en agua que tú compras y vendes, en un bien. Eso es lo segundo. Lo tercero es que la ciudadanía tiene un derecho a saber cuándo, en qué y cómo se gasta el dinero. Y ese derecho no se satisface solamente colgando presupuestos. Se satisface garantizando que los procesos de planificación presupuestaria, que incluyen compras y contrataciones, se hagan de forma verdaderamente participativa a todo lo largo del ciclo de planificación, de una participativa de una forma efectiva y además en donde yo siempre pueda tener acceso a información que pueda entender, que es entendible para el ciudadano, porque ese es mi gasto
Yo tengo que poder entenderlo. Aquí se ha hablado mucho de captura y hay una captura que no hemos abordado y es la captura por parte de la autoridad experta. Este discurso en donde el ciudadano común es tratado como alguien que no puede entender cosas complejas sobre macroeconomía, índices y no sé qué cuántas cosas de cláusula contractual, entonces no se le da ninguna información al ciudadano porque se nos trata como seres que no podemos entender absolutamente nada. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí para no alargar la respuesta, porque ya hemos cortado el tiempo, así que le voy a pasar la palabra a Carlos. Muy interesante, ciertamente, este tema da para bastante. Carlos, tengo una pregunta de parte del público para finalizar contigo. Vemos que la pregunta dice, usted habla sobre un esquema de corrupción basada en equipos médicos diseñados para productos específicos. ¿Significa que ese esquema aún está vigente o que esos equipos fueron desechados? ¿Qué hace el gobierno para evitar esos esquemas? Muy bien. Debemos poner sobre la mesa para poder tener un análisis del funcionamiento de la corrupción sistémica y estructural, o lo que Transparencia Internacional llamó en una ocasión que en la República Dominicana había unos niveles de corrupción rampante. Y nos debe llevar al análisis no únicamente de casos de corrupción, porque el caso de corrupción probablemente tuvimos ayer, tendremos hoy y tendremos mañana, si no logramos desenredar los nudos de la corrupción y cómo sobre la base de la ilegalidad y en algunos casos sobre la base de la propia legalidad, alguien se beneficia o abusa de su poder político o económico para el enriquecimiento ilícito. Y en este país hemos identificado novedosas modalidades de operación de la corrupción que han drenado el presupuesto general de la nación, que han impedido la inversión de calidad para garantizar derechos en todos los sectores. Y hay que señalar que en la República Dominicana el sector salud, el sector educación, el sector eléctrico fue depredado por la corrupción. Y fue depredado por la corrupción porque son los sectores que tienen mayores niveles de presupuesto. Y una muestra con relación al tema de salud es que en este país se intervinieron 56 hospitales al mismo tiempo, y esa intervención para la reestructuración, para la supuesta construcción de esos hospitales, se hizo para esquemas de corrupción. Hay que señalar, y eso indicaba el profesor Faustino Collado, que los procesos de excepción, de emergencia, de urgencia, que están establecidos en la ley, que de por sí no son una ilegalidad, son procesos de alto riesgo. Y por eso los casos que al actual momento investiga y conoce la Procuraduría General de la República, casi todos están relacionados a procesos de contratación, de exclusividad, de proveedores únicos o procesos de supuestas emergencias. Entonces, esos procedimientos de excepción son de alto riesgo. Desenredar las redes de la corrupción va a costar esfuerzo de entidades del Estado, de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación, que todos, sobre la base de una misma agenda y un mismo objetivo, y un objetivo claro, podamos pues mover esos índices tan penosos de la corrupción en la República Dominicana, teniendo muy claro que existen muchos intereses políticos y económicos que buscan y buscarán siempre mantener a la República Dominicana en el deterioro institucional que se encuentra. Pero los dominicanos y las dominicanas han demostrado en los últimos meses, en los últimos años, mucha voluntad, mucha persistencia de adecentar la nación, y ese es el gran reto que tenemos por delante en los actuales momentos. Justamente ahora aprovecho para decir que esa investigación a la que se refiere también Carlos sobre los hospitales, 56 hospitales de distintas provincias que fueron realizados
fuera de la ley, pues esa investigación está en Conectas bajo el nombre de Hospitales, Emergencia Sanitaria Fuera de Ley, en caso de que quieran abundar un poco más en ella. Bueno, agradecerles a ambos por quedarse hasta aquí y por acompañarnos durante esta tarde a hablar sobre pandemia y transparencia. Glenis, no sé si tienes alguna reflexión final que quieras que el público se quede con eso y pues analice en cuanto a ese tema. Mi última reflexión es sobre una pregunta que se hizo hace un rato sobre qué podemos hacer como ciudadanos. Yo creo que se puede hacer mucho. Y voy a tomar aquí la palabra de mi compañero. Yo creo que los dominicanos hacemos mucho. No quiero que nos quedemos con un sentimiento derrotista, porque no es así. En República Dominicana, durante los últimos 20 años, sobre todo, la sociedad civil, la ciudadanía ha producido un montón de información valiosa sobre calidad del gasto, sobre dispendio del gasto, nómina pública abultada, sobre compras y contrataciones a sobrecosto. La cantidad de información es enorme. Entonces, mi recomendación sería leer la información, buscar la información, entrar a los portales de transparencia del gobierno, solicitar información a nivel local, a los diputados que nos representan, a los senadores, sabérsele el nombre, dónde están, preguntar qué hizo o qué no hizo en relación con la discusión del presupuesto. Es decir, pedir cuentas, aunque sea solamente como para decir yo estoy aquí. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que hemos hecho, hay mucho que estamos haciendo, hay mucho que se ha logrado y yo creo que hay mucho todavía que se puede lograr, muchísimo. Entonces, ese sería mi mensaje de despedida y darles las gracias por la invitación. Un mensaje de esperanza nos Sí, deja para no irnos Glenis. deprimidos. Carlos, brevemente, ¿alguna reflexión en cuanto a los temas que venimos tratando? ¿Algo que quieras destacar? Los retos que tenemos por delante son enormes. En el caso de la República Dominicana, para devolver la institucionalidad añorada por todos y por todas, y que el Estado pueda tener mayores posibilidades de garantizar servicios que garanticen derechos de la gente, y eso va a ser posible con la participación activa de la ciudadanía, con información, con análisis, con monitoreo, con calle cuando sea necesario, y el mejor aliado de los funcionarios que queremos cumplir nuestro rol, nuestras funciones, es esa ciudadanía activa. Las denuncias que nos hemos apoderado de oficio han venido de la sociedad civil, han venido de los medios de comunicación, son nuestros aliados para generar información de calidad, para generar información objetiva, y me parece que estamos en un buen momento como país. La sociedad dominicana cambió, la sociedad dominicana es otra. Los grandes movimientos de movilización de la Marcha Verde del 2017, del 2018, las plazas de la bandera del año pasado, pues sembró un ambiente de mucha participación de la ciudadanía, y eso hay que aprovecharlo para dar el gran salto que necesita el país en términos de más democracia. Y bueno, yo lo único que debo decir para cerrar, que a lo único que me debo es a esa sociedad, y a ella regresaremos cuando terminemos nuestra función pública, que será en algún momento. Bueno, con estas reflexiones, finalizar, agradecer por supuesto a Participación Ciudadana, a Innovación para el Cambio y también a el medio centenar de participantes que se unió en este diálogo Conectas. Invitarles también a seguirnos en Twitter en Conectas.org, Conectas con doble N, pues justamente para que sigan estas nuevas actividades que vamos a estar realizando sobre este tema, porque vamos a seguir trabajando en lo que es el tema de pandemia y transparencia. Y tal como dicen nuestros panelistas, hay que mantenerse bien pendientes de todo lo que está pasando. Con ustedes estuvo Indira Suero y pues fue un placer acompañarles durante esta tarde.